Soy Diego Cordero Barajas y les voy a hablar sobre la metodología para la solución de problemas. La solución de problemas es algo que hacemos de manera cotidiana. La educación y el estudio nos forman para mejorar la calidad de nuestros pensamientos y la calidad de lo que producimos. Para solucionar un problema tenemos que tener en cuenta cuatro cosas: los valores de entrada, la serie de factores como alternativas o condiciones que se tienen que considerar, determinar qué valores de salida se esperan y la situación final. Los problemas tienen especificaciones, valores y factores reconocibles en común mediante un razonamiento lógico. La metodología es un método, técnica, plano o rutina que define o dirige las acciones para hacer algo. Existen estrategias de solución específicas al ámbito o disciplina del problema. También les voy a hablar sobre las etapas en la solución de problemas. La solución de problemas implica desarrollar al máximo nuestra imaginación y creatividad para aplicar una metodología que permita definir con claridad y obtener el resultado deseado. Identificación del problema. La identificación del problema significa especificar cuál es la situación en la que nos encontramos. Proceso. Se busca una manera de solucionar el problema considerando alternativas y condiciones. Situación final. Se seleccionan las alternativas o condiciones para llegar a la solución. Eso es todo. Gracias. Análisis del problema y planteamientos de alternativas de solución. Es la segunda etapa o fase en la solución de un problema y consiste en analizarlo. Es conveniente dividir o segregar las tareas necesarias, identificar las que ayudarán a la solución, así se simplificarán las tareas y serán más comprensibles para su desarrollo. Ya planteado el problema, su análisis es identificar los valores de entrada, los valores esperados de salida, los factores a considerar y la delimitación del mismo. Al analizar el problema se debe determinar lo siguiente: el conjunto de valores iniciales o de entrada, el conjunto de valores finales o de salida, los factores que influyen en el problema, tales como condiciones y o alternativas de solución, la delimitación de la solución del problema. Especificando cada uno de los puntos anteriores, lo siguiente es la solución del problema mediante el diseño de un algoritmo. Implementación de la estrategia de solución. La tercera etapa en la solución de un problema es la elección de una alternativa o el diseño de un algoritmo. Para diseñar los algoritmos se toma en cuenta los puntos desarrollados en el análisis del problema. En forma muy general, un algoritmo del tipo cuantitativo consiste en tres etapas: leer los datos de entrada, procesar los datos, escribir el resultado. Podemos ver una serie de cadenas que nos muestra cómo se tiene que hacer. Los algoritmos se pueden representar de tres maneras: texto narrativo, diagrama de flujo y pseudocódigo. El texto narrativo puede ser ambiguo en el diseño de algoritmos que se tratan solo de considerar el uso de diagramas de flujo y pseudocódigo. Número 1. Etapa de lectura de los datos de entrada. En esta etapa se proporcionan valores iniciales y se representan así: del lado izquierdo, diagrama de flujo, y del lado derecho, pseudocódigo. En el diagrama de flujo, símbolo de entrada, salida para indicar lectura de una o más variables. En pseudocódigo, leer dato 1, leer dato 2 y leer dato 3. Son los valores que pueden llegar a cambiar a lo largo del algoritmo. Los valores de entrada se expresan con nombres de variables separadas por comas. Número 2. Etapa de procesamiento de los datos. Es la etapa en la que se indica la acción, operación o instrucción a ejecutar. Diagrama de flujo del lado izquierdo y pseudocódigo del lado derecho. En el diagrama de flujo, una acción, operación o instrucción se presenta con el símbolo de proceso. Expresión a variable. En el rectángulo pueden incluirse una o más instrucciones simples. La asignación es la instrucción típica y más simple. Se escribe con el recuadro anaranjado. ¿Cómo en el recuadro anaranjado? Pseudocódigo. Es típico usar una instrucción de asignación. A una variable se le asigna el resultado de una operación. Por ejemplo, valor a variable, expresión a variable. La instrucción anterior significa que la variable se le asigna el resultado o una expresión, en donde la expresión puede incluir nombres de variables y operadores aritméticos. Número 3. Etapa de escritura de los datos de salida o resultados. Es la etapa en la que se obtienen los resultados o la solución del problema.
En el lado izquierdo, diagrama de flujo, y en el lado derecho, pseudocódigo. En diagrama de flujo, símbolo de entrada o salida que indica escritura de una o más variables, el o los resultados. Se escribe el dato 1, dato 2, etc. En pseudocódigo del lado derecho, emplear el verbo escribir, por ejemplo, escribir dato 1, dato 2, etc., en donde los datos de salida son nombres de variables separados por puntos. Cuando hablamos del desarrollo de la solución, estamos hablando de que podemos seguir una metodología para tratar problemas simples. Esta inicia con la identificación del problema. Esto lo podemos identificar por medio de preguntas que hacen más fácil la solución. También se hace mediante la especificación del estado, como el estado inicial y final, también mediante descripciones, y estas deben ser claras. Para seguir con esto se diseña un algoritmo y se hace el uso de valores y factores. Como valores se pueden utilizar los valores iniciales, los valores finales y algunas alternativas para solucionarlos, mismas que se pueden apoyar o ayudar por medio de descripciones. Para diseñar un algoritmo es necesario tener ya claros todos los puntos anteriores y usualmente se tienden a representar por medio de mapas conceptuales. Buenas noches, soy Ricardo y les voy a hablar sobre la evaluación de la solución. Bueno, ¿esta cómo se lleva a cabo? La solución de un problema se lleva a cabo mediante la aplicación de una metodología que consiste en el desarrollo de 3 etapas. La identificación del problema, el análisis del problema y la solución mediante un algoritmo. Cuando concluimos estas 3 etapas es necesario evaluar o comprobar que el algoritmo propuesto cumpla satisfactoriamente con los resultados esperados. Con esto llegamos a la conclusión de que el algoritmo tiene un excelente desempeño si las respuestas son afirmativas. En caso contrario, debes regresar una a una las etapas hasta que localices el error y lo corrijas. Una metodología para la evaluación de la solución consiste en realizar lo que se conoce como prueba de escritorio, donde se proporcionan diferentes datos de entrada para seguir en papel. Uno a uno los pasos del algoritmo efectúan los cálculos manualmente, con datos sencillos hasta obtener el resultado. Por ejemplo, si se va a determinar el promedio de 100 números, hay que realizar solamente con 5 números para facilitar los cálculos en forma manual y comprobar el algoritmo.